Y bueno, estamos en marzo, estamos en la antesala de un cambio de gobierno y siempre ha sido y no ha dejado de ser noticia probablemente la institución más trascendental que podría tener nuestro país en la historia moderna, de acuerdo a cómo se den las cosas, que es la Convención Constitucional. Vamos a conversar hoy día con el constituyente independiente del Frente Amplio, Cristian Viera, sobre varias de las cosas que se están hablando y se están de alguna manera mencionando asociadas a la convención. Algunas de ellas parecen medias tiradas de las mechas, otras cosas tienen todo el sentido del mundo, otras son polémicas. Y gracias, Cristian, por estar aquí en Última Mirada. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. ¿Están ya de alguna manera acostumbrados los constituyentes a saber que si es que una persona en el Parlamento, no sé, se disfraza de, a ver, digámoslo, de ardilla, no pasa de ser una cosa absolutamente intrascendente y que dura un fogonazo en un matinal? Pero si es que eso mismo ocurre en la Convención Constitucional, se genera una expectativa de que en realidad esa situación tiene que ver con la esencia misma de lo que se debate, con la calidad de lo que va a salir, de acuerdo a cómo sean las personas lo que planteen, de acuerdo a cómo eventualmente puede hacerse seriamente una nueva constitución. Y siempre está puesta en tela de juicio cualquier cosa que sale un poquitito de la norma, a pesar de que son seres humanos igual que todos nosotros y que eventualmente pueden tener diversos comportamientos. Distinto es mentir, como es el caso de Rojas Vade. Pero, ¿qué tanto tú que eres parte de la convención, la convención siente que hay, qué sé yo, 30, 40 millones de ojos mirando todo el día y de alguna manera o sobredimensionando o subvalorando lo que ustedes hacen? Uy, qué pregunta, Fernando. A ver, quisiera tres cosas decir al respecto. La primera, señalar algo que a mí me gustó mucho de Residente, ¿no? El vocalista de Calle 13. A ver. Una vez en el Festival de Viña, por una crítica que surge, que él lanza sobre Venezuela, le reprochan aquello, ¿no? Y él dice algo así como, mira, tú de lejos, tú de cerca no ves lo que yo veo de lejos. Este proceso constituyente es muy curioso, ¿no? Que recibe unas críticas muy, muy severas, algunas muy fundadas en Chile, pero de lejos, a mí me toca principalmente por colegas académicos, está siendo mirado con mucho interés, sobre todo en América Latina, por la posibilidad emancipadora que tiene un proceso de esta naturaleza. ¿Bien? Entonces nosotros acá en Chile estamos encapsulados en el proceso, teniéndolo más bien en aquellas cosas que o podemos hacer mal o sobre todo las amenazas que pueden significar algunos cambios, pero no ver el potencial emancipador y positivo que tiene este proceso como si se está advirtiendo desde fuera. Eso es lo segundo, lo primero. Lo segundo es lo que dice relación con tomarse en serio el compromiso democrático de esta convención. Yo creo que, y siempre lo dije, ¿no? Esta es primera vez que una constitución surge de abajo hacia arriba. No surge desde las élites hacia abajo, que nos van a formar, pero si uno se toma en serio el hecho que la democracia es el gobierno del pueblo, bueno, lo que conforma la convención es principalmente ciudadanos y ciudadanas que en su vida habían tenido posibilidades reales de poder incidir en este proceso. Entonces, si nos tomamos en serio el compromiso democrático y popular, yo creo que eso debería ser más bien motivo de una alegría y una buena noticia. Sin embargo, desde las élites, cualquiera que éstas sean, se ven como amenaza. Y la tercera, por cierto, advierto que el nivel de expectación y de no compromisos, de expectación de la ciudadanía es brutal, ¿no? Y efectivamente cualquier cosa que nosotros hacemos es un objeto de escrutinio muy alto. No digo severo, porque está bien que exista un escrutinio, pero es muy, muy, muy alto, como no existe respecto de otra autoridad en el país, creo yo. Sí, entre otras cosas, creo yo, porque yo creo que al principio quizás la nueva Constitución pudo, para muchas personas,
incluso se dijo así, se dijo incluso en las campañas para intentar minimizar el poder de una nueva constitución, que una nueva constitución no te iba a cambiar mayormente la vida, no te iba a dar mayor empleo, no te iba a dar... ¿sí? Esas cosas tenían que ver con políticas específicas públicas y una serie de cosas, y de alguna manera en ese momento se intentó minimizar la importancia de tener una asamblea constituyente para que el país tuviera otra cara en el futuro. Hoy día prácticamente es todo al revés, que es bien interesante desde el punto de vista comunicacional. Yo me imagino que deben haber montones de estudiantes de periodismo o estudiantes de comunicación que están pensando hacer tesis de grado respecto de esto, porque es muy interesante. Aquí a ti un constituyente levanta el dedo y propone que en vez de tener, qué sé yo, 125 diputados, tengamos 450, porque yo creo que mientras más mejor. Y es el único que lo propone, y automáticamente es noticia fundamental. Se está tratando de hacer de esto, pero una cuestioncita acá y allá, donde empieza a producirse el colador de todas las ideas que se barajan a aquellas que eventualmente terminan siendo parte de la Constitución. Eso que relata, que podría ser una caricatura, ha operado tal cual, tal cual. Ha habido ideas peregrinas que se han propuesto, que han contado con un rechazo abrumador de las comisiones, pero terminan levantando una polvareda. Y en ese sentido yo quisiera decir cuántos malos proyectos de ley se han presentado en los últimos 30 años. Infinitos. Sí. Y ninguno de ellos hace el escándalo que generan algunos malos proyectos que surgen desde la comisión. Entonces, ¿dónde se va produciendo como el equilibrio? Porque ha habido ideas que son peregrinas. Son difíciles de sostenerse. Lo primero es la discusión que se da en la comisión. En la comisión se discute y se vota en general y en particular cada una de las iniciativas constituyentes. Y ahí se produce un primer gran filtro. Un ejemplo, había un proyecto que establecía la creación de disolver todos los poderes constituidos y generar nuevas asambleas. Bueno, 25-0 en la Comisión de Sistema Político. O sea, no tuvo ni una posibilidad de seguir avanzando. Pero hay algunas otras que han seguido avanzando, se votan en general y en particular, y ahora el Pleno, por el quórum tan exigente, también está realizando un poder que podríamos decir moderador, ¿no? Eso pasó ya en la comisión de la cual formó parte, que de las 14 iniciativas que se sometieron a votación, 9 volvieron a la comisión. Y yo no desdramatizo aquello porque lo que permite también es mejorar el texto. Entonces también el trabajo de comisión junto con el trabajo de Pleno va permitiendo una relación virtuosa para que pueda salir el mejor texto posible. Ahora, tú estás en la Comisión de Justicia. Sí. Y últimamente, en estos días, hubo una discusión bien aguda que incluso involucró la voz de la Corte Suprema sobre estos cambios en los tramos, los términos, los mandatos de los jueces. Ahora, los jueces, yo entiendo, y esto independientemente si es correcto o es incorrecto hacer los cambios, pero los jueces forman parte de una institución que tal cual como cualquier otra institución está sujeta de ser enmendada en términos de una nueva constitución. Digamos, no habría por qué eventualmente pasarse por arriba esto, no es la situación equivalente a los tratados internacionales firmados por Chile, donde se está establecido que esos no se tocan ni pueden ser mañosamente cambiados en términos de una convención, pero para todas las otras instituciones, si tú puedes cambiar el presidencialismo, si tú puedes cambiar la unicameralidad de la representación popular, ¿por qué no podrías cambiar materias como, por ejemplo, introducir juicio conjurado claro, en el caso de la justicia? Sí, hay ciertos principios en todo caso que fundan un órgano jurisdiccional cualquiera que este sea y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y esos principios son la independencia, la inamovilidad o la responsabilidad. Y las tensiones que se han producido, sobre todo desde la perspectiva del impacto en la opinión pública, han sido principalmente por estos dos principios, que son inamovilidad y responsabilidad. Y ahí quisiera detenerme porque han sido objeto de algunas críticas. ¿Qué significa la inamovilidad? Los jueces no pueden ser removidos, cambiados, mientras mantengan buen comportamiento, ¿no?
¿Y por qué? Porque la inamovilidad es una garantía para la independencia, que los jueces no van a depender de los poderes de turno, de los poderes políticos Exacto. de turno. Entonces, es una garantía para la independencia y eso se relaciona con la imparcialidad también. ¿Bien? Entonces, ahí había un problema. A pesar de que los gobiernos de turno proponen jueces. Eso va a cambiar, pero ya te voy a Bueno. contar. Y el otro principio es la responsabilidad. Esta inamovilidad no es absoluta. Cuando son responsables, principalmente de delitos o mala comportación, en el lenguaje antiguo, pueden ser removidos, ¿no? Pero ¿qué tipo de responsabilidad? Es un tipo de responsabilidad funcionaria, pero nunca patrimonial. Entonces, había dos problemitas en los principios que generaron ciertas alertas y que a nosotros nos hicieron ver, mira, como está redactada la norma, tal vez sí hay que corregirla. Uno, que por la inamovilidad los jueces no pueden ser a plazo. Si los jueces son inamovibles, no pueden tener una duración los ministros de Corte de Apelaciones y los jueces de instancia. ¿Por qué? Porque eso es una garantía a la independencia. Entonces, había algunas normas, pero fueron rechazadas. Y los jueces de Corte de Apelaciones y jueces de instancia no tienen plazo y mañana vamos a votar sobre eso. Distinto del caso de la Corte Suprema, pero tiene que ver con el especial rol que cabe a la Corte Suprema, que es de unificar la jurisprudencia y no generar petrificación en su integración. Y ahí hemos propuesto un plazo de 12 años. ¿Vale? Y sobre la responsabilidad, que había una norma que hizo ruido, que tal vez iban a responder con su patrimonio en el evento de errores judiciales, bueno, corregimos la norma y dejamos expresamente que si hay responsabilidad por errores judiciales, la responsabilidad es del Estado, no de los jueces y juezas. Y aquello, que eran críticas razonables y atendibles, fueron corregidas cuando el Pleno rechaza y vuelve a la comisión. Y hoy día tenemos dos reglas al respecto que son muy razonables y que se inscriben también dentro de nuestra tradición. Pero otra cosa es el mecanismo de integración, y ahí hay prácticas que nosotros bien conocemos que son impresentables. Una de ellas es la que se llama el besamanos. ¿Y por qué el besamanos? Porque la Corte Suprema no solamente tiene este rol en la unificación de la jurisprudencia, en impartir justicia, sino que además está encargado de calificar a los jueces y no participar en el nombramiento. Entonces, no había independencia interna al interior del Poder Judicial, que también es muy importante, no solamente la independencia frente a los otros órganos del Estado, sino que también al interior de la función jurisdiccional. Y eso tenemos una propuesta para corregirlo con la aparición de un órgano externo que se llama Consejo de la Justicia. Por ejemplo, yo te mencioné como ejemplo el juicio conjurado. Que efectivamente en varios países existe eso, en España existe, en Estados Unidos existe, en el mundo anglosajón, en muchos países de América Latina también existe, que te dan este poder aquilatar esta situación a ciudadanos comunes y corrientes que son sorteados, digamos. Te lo estoy diciendo solamente con el afán de puncetear un poquitito la discusión del tema. ¿Dónde están los límites de aquello que puede cambiarse de lo que históricamente ha sido la judicatura? Mira, hay algunos cambios que vienen que son importantes y que tienen que ver con cómo redactamos las normas. Por ejemplo, la integración de los tribunales colegiados, que son Corte de Apelación y Corte Suprema, estarán integradas solamente por jueces titulares. Podríamos agregar después suplentes, pero todavía no aparece. Jueces titulares. ¿Qué significa eso en la práctica? Desaparece esta figura de los abogados integrantes, que es una anomalía. Porque ¿quiénes son los abogados integrantes? Son abogados y abogadas más o menos prestigiosos en el ámbito académico profesional, que son abogados y son jueces. Entonces en la mañana pueden estar en una sala, pero en la tarde pueden seguir con el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de que hay reglas para generar inhabilidades. Eso es una anomalía. Todos y todas en la comisión estábamos contestes que esa figura debe desaparecer. Ese es un cambio importante, genera un problema, que no siempre están todos los jueces. ¿Cómo los reemplazamos? Bueno, habrá que generar reglas para la suplencia, pero no incorporar esta figura que es anómala. Pero yo creo que, y a propósito del juicio jurado, en algún momento lo discutimos y eso quedó abierto para el futuro, porque tú podrías haber puesto una regla que la función jurisdiccional solamente podrá estar integrada por jueces profesionales, es decir, abogados y abogadas. Pero no nos jugamos por esa fórmula. Será la ley en el futuro si abre o no esta posibilidad. Pero si ponías jueces profesionales, ahí cerrabas toda posibilidad de existencia de juicios por jurado, que en mi caso, y escuchando a mis colegas procesalistas, a mí en general no me persuade. Pero será la política democrática, la del futuro, la que verá aquello, ¿no? Pero en materia de novedades, que muy interesante lo que viene es el pluralismo jurídico. ¿Qué significa eso? Ya, eso es muy interesante y genera también mucha duda, que es consecuencia de una fórmula política que estaría avanzando en la Convención. Es definir el Estado de Chile no solamente como un Estado social, por oposición al Estado subsidiario, que en la práctica nos acompaña desde hace muchos años, sino que un Estado social plurinacional. ¿Qué
¿Qué significa la plurinacionalidad? Que en un Estado se reconoce el poder en el pueblo, pero que cohabitan varias naciones. Y esto existe en muchos lugares del mundo, por de pronto el Reino de España. El Reino de España reconoce las nacionalidades, la galega, la vasca, la catalana. Un reconocimiento a las naciones que habitan en la unidad. Y nos hemos dado cuenta, al parecer, y esto con mucha fuerza irrumpe tras la revuelta social, que en Chile hay naciones diferentes, también los llamamos los pueblos, ¿no? Diferentes a la nación, al pueblo, a la nación chilena. Entonces, si somos un Estado plurinacional, esto no solamente tiene que ser un principio bonito o una declaración, tiene que tener un impacto en la orgánica, en los órganos. Y en ese sentido, las naciones chilenas también tienen manera de resolver sus conflictos, y en ese sentido no solamente es la ley chilena, sino que también apelan a usos, costumbres y tradiciones para resolver sus conflictos. Ahora, Cristian... Entonces, y cierro, y esto significa reconocer que pueden existir tribunales indígenas. Bueno, hay varios países que tienen, tuición sobre el juzgamiento de los propios en Australia, en Nueva Zelanda, Canadá, en Estados Unidos, en Canadá. Está bien, pero la pregunta que te quiero hacer al respecto es... ¿por qué tendría que haber, por ejemplo, un tipo de justicia particular que llevan adelante estos pueblos y no eventualmente también tener un tipo de educación que ellos instruyen a su gente o un tipo de economía que ellos fomentan? ¿En qué momento, yo estoy pensando desde el punto de vista de alguien que se asusta con esta idea, en qué momento tú detienes y dices, mira, es que no pueden seguir teniendo prerrogativas exclusivas o prerrogativas cauteladas porque básicamente dejan de ser y parecer parte del país completo? Sí. Bueno, el punto está en que sin afectar la unidad del Estado de Chile, ¿es posible que podamos convivir aceptando ciertos criterios de diferenciación? Sí, esa es la pregunta clave. ¿Hasta dónde aguanta la unidad? El punto está en que en experiencias comparadas sí es posible. Por de pronto, por ejemplo, el respeto a la lengua, ¿no? A mí me tocó en algún momento vivir en el País Vasco y existía el derecho de opción de si tú dónde querías estudiar, en un modelo con formación en euskera o formación en castellano. Y eso es un modelo diferente. Es posible generar, y ahí tenemos la respuesta al sistema educativo, pero volviendo al sistema de justicia, ¿es posible que algunas de las naciones que cohabitan puedan tener sistemas de justicia sin afectar la igualdad? Parece ser que es razonable porque en la práctica así ha ocurrido. El punto está en cómo no afectar la unidad. Y en ese sentido, en materia de los sistemas de justicia es clave un principio que se llama unidad jurisdiccional. En definitiva, ¿quién corta el queque? ¿Son dos sistemas paralelos o son dos sistemas que conviven en unidad? Y ahí hay dos figuras clave. Uno, que se coordine el sistema nacional con el sistema particular, pero lo segundo, que una última palabra la tenga, a mi parecer, en mi opinión, el máximo tribunal de la República. Entonces, en ese sentido, yo más bien pensaría una suerte de acción de casación, o como se llame, en la Corte Suprema integrada por jueces y juezas. O sea, esa tutela, en definitiva, que no es tutela, sino que esa garantía de la unidad está representada por aquello. O sea, hay muchas experiencias en el mundo en que es posible esta convivencia, unidad y diversidad. Déjame hacerte una pregunta, ya que tú estás viviendo esto en términos empíricos todos los días en tu trabajo. Siempre se ha dicho que cuando hay cambios, y estos cambios se dan súbitamente, o estos cambios son propuestos por ya sea una mayoría o un grupo minoritario, pero tienen la intención de hacer cambios, la resistencia que se opone, que puede tener muchas características, desde, oye, siempre se ha hecho así, ¿y por qué cambiarlo? Oye, no sabemos lo que va a pasar si es que las cosas se cambian, pero la resistencia al cambio es un fenómeno estudiado, pero muchísimo, en todas partes del mundo, en todo orden de cosas. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto está la convención consciente que buena parte de las cosas que propongan, particularmente las que tienen que ver con cambio, van a enfrentar a un país que no solamente tiene que estar
convencido de muchas de estas cosas, sino que además sabe que va a cambiar su propia historia y su propio comportamiento en muchas de estas particularidades. Digamos. ¿Qué tanto la resistencia a los cambios eventualmente puede significar un boomerang? Sí, yo creo que eso lo empezamos a experimentar ahora, esa resistencia que indica, ahora cuando ya estábamos redactando normas, ¿no? De hecho, hoy día en el receso conversábamos, ¿no? El peso de la noche, ¿eh? El famoso peso de la noche. El libro, sí. Claro, porque esta crisis política que nos lleva al proceso constituyente está gatillada por la crisis de las instituciones. Se nos olvida aquello. Y en eso, gran parte de responsabilidad tiene el sistema político tradicional, pero también el tipo de estructuras que existen en Chile. Yo quiero dar un solo dato, ¿no? A propósito de nuevo del órgano jurisdiccional. Ahora en agosto del 2021 apareció un informe de la OCDE, que alguien no dudaría de su credibilidad como informe. Desde la perspectiva de la confianza de la ciudadanía, Chile ocupa el último lugar en la valoración de su sistema judicial. 15%. El año 2010 era 35%. El último, el 2016 o 2017, ahí no recuerdo bien, era el penúltimo. El peor era Ucrania. Bueno, pero ahora ya somos el último. Y las críticas que hemos recibido, algunas razonables, pero otras bien destempladas. Pero ¿qué reflexión hacemos en torno a la crisis del órgano jurisdiccional? Eso no lo escuchamos. O sea, yo también como que invitaría, ¿cuál es la autocrítica de los sistemas tradicionales que han generado esta necesidad de cambio producto de la misma crisis en sus estructuras? Entonces, eso que describe es brutal, porque el peso de la noche, esa inercia que identifica de una oposición brutal a lo que está surgiendo. Lo hemos visto ahora sobre la eventual desaparición del Senado, que es un sistema unicameral. Lo vimos por el régimen político, transitar hacia un parlamentarismo, idea que no prendió en todo caso. No prendió, sí. Ahora, a propósito de la función jurisdiccional y el pluralismo jurídico, o sea, esa resistencia, y sobre todo desde las instituciones que tienen mucho poder, por cierto que la percibimos, y la hemos percibido con especial fuerza ahora que empezaron a salir normas. No, es bien brutal. ¿Cómo adviertes tú en esta conformación que ya está entrando en la letra chica, en el contenido propiamente tal, cómo adviertes tú cuál es la calidad de los diálogos? Olvídate, yo no funciono en esto, no creo, me opongo totalmente y no voy a aceptar siquiera que tú me trates de persuadir al respecto. ¿Cómo funcionan los mecanismos en una instancia comunicacional como la que ustedes tienen, que es eminentemente persuasión? Exacto. Sí. Bueno, hay un sector que yo diría más bien muy minoritario que no tiene un compromiso con proyectos transformadores, y de hecho si usted mira los proyectos que presentan es un copy-paste de la Constitución vigente. Pero es un sector más bien minoritario. En las otras fuerzas yo advierto una genuina apertura a un diálogo en esta institución. El punto está en hasta dónde llega ese diálogo, cuáles son los límites que tenemos unos y otras. Y en ese sentido, nuestras propias convicciones se van modelando producto de este diálogo, porque uno no se puede enamorar de sus ideas. Entonces, en ese sentido... Eso es cierto lo que tú estás diciendo. Uno no se puede enamorar de sus ideas, pero por Dios, qué fácil resulta que se enamore uno de las ideas. Sí, pues, no. O sea, imagínense, yo vengo del mundo académico y enseño Derecho Constitucional. El proyecto constitucional que tenía inicialmente, le aseguro que no es el mismo proyecto que ha surgido tras la persuasión, el diálogo y tratar de arribar al mejor texto posible. Y en ese proceso de negociación y de búsqueda de acuerdo, por cierto que tenemos que ir negociando y parlamentando, si es muy bonita la palabra. El Parlamento es un lugar donde se conversa, se parlamenta. Entonces así va, ¿no? Uno no tiene que llegar con una visión dogmática, pero sí tener ciertos claros hasta dónde llego, cuál es mi límite. Nosotros lo llamamos la línea roja. ¿Cuál es mi línea roja? Ahora, la línea roja se da cuando tú percibes que no hay posibilidad alguna de tener los votos para que eso se salga a flote, o cuando tú sientes que eso puede generar una llamémoslo así, una convulsión interna muy fuerte y que incluso si gana
probablemente queda debilitado el precepto. Sí, yo creo que hay dos cosas. Una línea roja podría ser las ideas que a un determinado colectivo les resultan indispensables, ¿no? Y esa es una línea roja que podríamos decir sustantiva, ¿no? Que independiente de la composición, independiente del Diego, mira, esto yo no voy a pasar, ¿no? Esto yo no lo paso. Y lo otro es otra idea que yo he aprendido acá en la convención, porque la política tiene unos lenguajes que son novedosos para mí, ¿no? Si la idea flota o no flota. Entonces, eso no es una línea roja, sino que advertir por cómo se da la composición del Pleno, mira, esta idea tal vez no flota, es decir, no va a adquirir los 2/3. Déjame hacerte una última pregunta sobre algo que varias personas han escrito en el último tiempo a raíz de estas, lo que conversábamos antes, esta de pronto sobredimensión de ideas particulares que se proponen y que son tomadas en algunos casos por determinados medios de comunicación o por personas que las llevan adelante como si eventualmente fueran súper apoyadas y terminaran básicamente cambiando la fisonomía completa del país. Muchas de estas personas han planteado que hay que tener en cuenta que hay un plebiscito de salida. Exacto. Que la ciudadanía tiene la oportunidad de volver a manifestarse respecto de lo que ustedes hicieron. Y desde ese punto de vista que muchas de las ideas que se tiran y que generan básicamente estas nociones de, a ver, limpiemos la mesa de todo lo que no nos gusta, eventualmente puede impactar en un plebiscito de salida. Sí, yo creo que esa idea hoy día está muy presente, sobre todo cuando empezamos a elaborar los textos, porque la Convención no hace la Constitución. Nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer al pueblo de Chile una propuesta de constitución. Y esta idea es muy bonita, ¿no? Porque es el pueblo de Chile el que convoca a la convención. Y es el mismo pueblo de Chile quien va a aprobar el texto de la constitución. Es decir, el poder constituyente ha sido restituido al pueblo. Por lo tanto, esta constitución, para que sea apropiada por el pueblo de Chile, uno tiene que intentar pensar en cuáles son aquellas demandas que dieron origen a este proceso constituyente, pero también intentar sintonizar con, perdona la palabra eclesiástica que voy a usar, ¿no?, los signos de los tiempos. Y eso lo vamos calibrando sobre todo en el actual momento, que es el de redacción de normas. Si no pensamos en el plebiscito de salida, por más hermosa que nos quede la Constitución, aquí no puede haber un proyecto completamente refundacional, porque en ese sentido se puede ver en riesgo la propuesta de texto constitucional con el plebiscito de salida. Sí, y dime, por último, ¿no hay gente preocupada en saber que si es que todo este esfuerzo termina en un rechazo? Te pongo un ejemplo. Estos van a ser los 125 personas probablemente más cuestionados en la historia de Chile, digamos. No me diga eso, pero me imagino que alguien tengo que volver a trabajar. Porque te pongo el otro lado de la moneda. Es que te aprueben por unanimidad la situación se convierta en una tremenda nueva constitución y vivamos 50 años con ella o 60 años con ella, y los 125 se transforman en, los forjadores de un nuevo Chile. Pero tienen la posibilidad también de que eventualmente esto termine, porque están siempre abiertas las dos posibilidades hasta que no se vote, termine con una farra. Claro. Bueno, no solamente está eso, ¿no?, la farra, ¿no?, el fracaso del proceso constituyente, sino que además, ¿cuál es el efecto del rechazo en el plebiscito de salida? Sí. Quedamos exactamente igual con la Constitución que generó esta crisis por su rigidez, por su matriz ideológica, que es neoliberal y autoritaria. Por lo tanto, es el peor de los mundos. Por eso hay que tener... es fuerte el signo de los tiempos que pesa sobre usted. Claro. Por eso hay una palabra clave, y permítame una última palabra si tengo tiempo, es la responsabilidad con la cual tenemos que construir el texto, porque tenemos que pensar en el plebiscito de salida. Cristian Viera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Buenas noches.